Bueno, bueno, estoy ahí. Mi nombre es Alexander Ranz, yo soy director de Innovación y Tecnología en SM Services y a su vez pues, también dirijo la parte de estrategia tecnológica en Alastria. Bueno, pues mi idea de esta primera sesión, como os comentaba, ¿vale? Vamos a intentar poner un poco en contexto de dónde venimos, qué es esto de la tokenización, sin entrar en mayor detalle, pero bueno, también conocer un poco la historia, ¿no? Al final no podemos saber dónde estamos pues, si no conocemos un poco de dónde venimos, ¿de acuerdo? Bueno, al final hablamos de tokenización y estamos en este foro evidentemente financiero, debido a que pues, tenemos una combinación de tecnología con regulación actual que nos da una serie de oportunidades y que ha hecho una serie de promesas a la industria financiera, ¿no? Como se habla de desbloquear un nuevo nivel de liquidez de 2 a 30 trillions para 2030, crear una economía global, interconectada, digital, programable, que nos dé una operativa en tiempo real, totalmente transparente, incluso llegar a un gran core bancario mundial, interconectado y distribuido. Pero claro, todo esto tenemos que ver un poco el origen de toda esta tecnología, porque aunque ahora es una tecnología en la cual estamos, ¿no? Más desde el mundo de la empresa, todo esto nace en 2008, en un contexto, ¿no? de profunda crisis financiera, llevado a una crisis social, desconfianza hacia las instituciones financieras, un pequeño grupo de personajes en el submundo de Internet, dentro del cual estaba incluso personajes como Julian Assange, fundador de Wikileaks, empiezan a hablar de algo o de una idea llamada Bitcoin como una expresión de dinero alternativo a las instituciones financieras, ¿no? Un tipo de dinero peer-to-peer que permita crear un sistema de pagos global, mundial, sin ningún tipo de entidad central. Pero claro, lo que pretende resolver realmente es el principal problema que tiene el mundo digital siempre, y es el problema del doble gasto. La propiedad digital es muy difícil de entender, porque todos conocemos nuestras fotos, sacamos una foto, la enviamos y básicamente es compartirla y multiplicarla. Pero en ningún momento conocíamos antes una manera de tener un archivo digital que al enviarlo lo perdiéramos, es decir, que le diéramos valor, ¿no? Imaginaros que cada euro, cuando lo uso para pagar, el panadero se queda con el euro y yo también. Eso ya no sería dinero. Esto no deja de ser una evolución del mundo de Internet, del cual podemos hablar, ¿no? Principios del 2000, finales de los 90, la Web 1, el mundo de los portales, en el cual accedemos simplemente para consultar información y somos meros espectadores, para pasar al mundo de las redes sociales, lo que también se conoce como el Web 2, un Internet en el cual ya no solamente hablamos o ya no solamente consultamos información, sino que además somos creadores de esa información que frente a lo que se pensaba entonces, resulta que esa información se puede monetizar y, de hecho, pues, se genera constantemente. Y con esto llega una nueva evolución de Internet, en lo que se denomina la Web 3, un Internet del valor, un Internet donde los archivos digitales o el contenido multimedia ya no es algo que tenga por qué ser multiplicable y distribuido de manera, o que se disperse por todo Internet, ¿no? De manera gratuita, sino que puede hacer algo escaso, único, que se pierda cuando se transfiere, es decir, que existe una propiedad, aunque sea digital, ¿no? Y cambiamos de lo físico o de asociar la propiedad a lo físico, a asociarlo al mundo digital. Pero claro, y esto me da anécdota, ¿no? ¿Cuándo toma realmente Bitcoin una expresión de dinero? Cuando, y aunque parezca muy friki, por eso quiero poner en contexto de dónde venimos, cuando un tío en un foro de Internet, en el cual había 4 personas hablando de esta moneda llamada Bitcoin, le da por decir que pagaría la suma de 10.000 Bitcoins por cada pizza a quien se las enviara. Y coge 2 pizzas de Papa John's que compra por $20.000, podéis hacer los cálculos, a día de hoy tenemos el Bitcoin a $85.000 cada uno, pues si multiplicáis por 20.000, podéis ver lo que pagó por un par de pizzas que disfrutó con sus 2 hijos y cuya foto colgó en Internet. Y así es, a día de hoy se celebra entre los más frikis del mundo Bitcoin, y es cuando se empieza a hablar de que esto ya empieza a tener un valor. Por supuesto es un valor muy intuitivo, pero de ahí pues van haciendo pues, nuevos mercados, experimentos y se le empieza a dar un valor. Y por supuesto, durante este tiempo, yo llevo ya muchos años en esto, se me sale, bueno, esto es una moda, ¿no? Esto es una burbuja, ¿qué pasa?, etcétera. Y a priori podría serlo. De hecho, si leemos la prensa financiera, pues como dice Bloomberg, pues bueno, ¿no? En 2018, 2022 ya hablaban, ¿no? De una moda pasajera a medida que el precio se desinfla, ¿no? Bueno, ya se ve que es una burbuja, pero de hecho se ha dicho tantas veces que ya parece raro, ¿no? Los tulipanes explotaron una vez, no explotaron tantas como ha hecho Bitcoin, ¿no? A pesar de la volatilidad. Pero hablando de modas pasajeras, también se dijo de la radio. Se decía, bueno, es que la gente tampoco le va a prestar mayor atención a la radio, ¿no? Y a día de hoy sí que ha pasado de moda, pero tuvo su momento. También se decía en los 70 de los videojuegos. Las madres, decía un ejecutivo de Toys R Us, me cuenta que los niños pierden muy rápido el interés por los videojuegos. A día de hoy es una industria que representa más mercado que Hollywood.
y que sigue creciendo. Por supuesto, también se dijo Internet, ¿no? Finales del 2000, burbuja de las .com, pinchazo, burbuja se decía también entonces de Internet, que realmente es que quién iba a usar Internet y para qué queríamos los ordenadores, ¿no? Y pues ya hemos visto lo que ha pasado. Pero claro, esto es un tema también mucho de burbujas, ¿no? Y aquí estamos en un entorno financiero. Vemos esta gráfica y decimos, ¿cuánta volatilidad? ¿Será la gráfica del Bitcoin? Pues no, realmente es la gráfica del Nasdaq, ¿no? Por supuesto, tuvo sus pinchazos a finales del 2000 y ha tenido sus diferentes crisis a lo largo de la historia, con otros activos financieros, por supuesto, de alta volatilidad. Y en el caso del Bitcoin, pues al final no deja de ser lo mismo, tampoco debe asustarnos, y también al final, pues bueno, ha tenido su historia, pero mantiene su momentum, ¿no? También hay mucho ruido con esto de la tokenización, las criptomonedas, etcétera, con esto de las famosas meme coins, que posiblemente os suenen. Y os hablo de esto para hilarlo con algunas de las personas más importantes a día de hoy, tanto en la política internacional como en el mundo de la empresa. Esta es una criptomoneda que nació, la primera meme coin de la historia, clonando básicamente la tecnología de Bitcoin, pero sin ningún valor intrínseco a priori, simplemente pues, por las risas porque había un perro. Ahora mismo, a menos que hayáis estado en un retiro los últimos meses, sabréis que el gobierno de Estados Unidos ha cambiado, tenemos a Donald Trump y tenemos a Elon Musk, que ha creado el Department of Government Efficiency y lo ha llamado Doge. De hecho, cuando entras solo puedes seguir en Twitter, del cual también es dueño, y su cuenta es @Doge. Es más, Elon Musk, ya hace varios años no paraba de tuitear y de hacer bromas con Dogecoin, que era la mejor criptomoneda, que había que comprarla. Por supuesto, era poseedor de ella, ganó mucho dinero con ella. Y cuando crearon esta página de la eficiencia gubernamental y la página estaba en construcción, directamente tenía el logo del perro. Es decir, ¿de qué manera no? Empiezan a converger fenómenos de las subculturas de Internet con los principales agentes o exponentes de la política y la economía internacional, ¿verdad? Es más, el propio Donald Trump saca su meme coin, que posteriormente pues, se desploma, y aunque ya es raro que lo haga un presidente, que lo haga su mujer, pues parece todavía más raro, aunque el comportamiento fue todavía peor. Pero en todo este ruido, estas bromas, ¿no? Es verdad que son personajes controvertidos, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto, pues bueno, ¿no? Es tomarles en serio o no. Esta tecnología ha ido evolucionando. Esto han pasado años. Bueno, lo de Donald Trump ha sido hace unos meses, ¿vale? Pero bueno, en mitad de todo este ruido, durante todos estos años, se ha creado un ecosistema muy complejo de aplicaciones financieras que, utilizando la tecnología de pagos que permite Bitcoin, pues tiempo real, atomicidad, de lo cual hablaremos en otra sesión, pues se ha ido creando un ecosistema relativamente complejo y sofisticado de aplicaciones financieras. A nivel de activos, pues bueno, también Estados Unidos pues no deja de ser uno de los mayores poseedores de Bitcoin a día de hoy, con pues, 17 billions valorados en Bitcoin, ¿no? Igual que China, Inglaterra y también algunas de las principales empresas cotizadas, como MicroStrategy liderando esto, siendo la principal empresa que tiene liquidez, que tiene tesorería en Bitcoin. Discutible, no, también un CEO controvertido, Michael Saylor, pero de alguna forma, igual que vemos a Tesla, normalmente se repiten, ¿no? Los nombres, Elon Musk, etcétera, ¿no? Y también los principales fondos de inversión están sacando sus ETFs vinculados al Bitcoin, ¿no? Porque a pesar del ruido que hay de muchas criptomonedas, también existe lo que son unas tecnologías de mayor valor, como pues en este caso Bitcoin, o también otras tecnologías como Ethereum, etcétera, como por ejemplo en el caso de Larry Fink, el caso de BlackRock, que ya están creando aplicaciones financieras basadas en blockchain, más de 100 millones, pues este año en aplicaciones ya no hablamos de comercializar bitcoins, no hablamos de crear aplicaciones 100% descentralizadas en tecnología. Aquí se habla, ¿no?, del caso de los 4 trillions, y ahora ya sí que hablamos solo de tokenización, no tanto de cripto. Pues bueno, aquí hay diferentes enfoques que se piensan, ¿no?, diferentes expectativas de cuánto nueva liquidez puede traer al mercado financiero esta tecnología, gracias a pues, un ecosistema interconectado, gracias a una liquidación inmediata, etcétera, ¿no? De hecho, aquí podéis ver pues, algunas de las principales firmas y cuál es un poco, tanto de consultoría como a nivel financiero, pues bueno, pues dan unas expectativas de 2 a 30 trillions de dólares, ¿no? Por supuesto son expectativas, pero bueno, es decir, ya se empieza a ver que dentro del sector financiero hay un consenso de que esta tecnología, por supuesto, aporta un gran valor y que tiene y va a tener un peso en el futuro. Lo que está por ver es cuánto. De hecho, bueno, JP Morgan, etcétera, constantemente, según entrabas en su plataforma, esto tiene un año, ya hablaban de cómo podrían traer 400 billions, la oportunidad, etcétera. Esta misma plataforma, JP Morgan, ahora tiene otro nombre, ¿vale? Se llama Kinexys. Y cuando entras ahora mismo, pues puedes ver cómo presumen ya de mover 2 billions en esta tecnología.
en operaciones financieras que hacen a través de su plataforma y de cómo han transaccionado ya más de 1,5 millones de trillones de dólares o trillones de dólares sobre esta tecnología mediante su plataforma. Pero bueno, ¿y qué hay? Porque hemos hablado mucho de los americanos, de Donald Trump, Elon Musk, lo que hace JP Morgan, BlackRock, que no dejan de ser pues, los principales referentes a nivel financiero y a los cuales miramos, pero también en Europa tampoco nos hemos quedado atrás. En Europa tenemos ahora lo que se llama el European DLT Pilot Regime, el famoso régimen piloto, en el cual pues, ya tenemos un marco de oportunidad hasta 2029, comenzó en 2023, para poder hacer emisiones de instrumentos financieros tokenizados. Aquí ya no se habla de criptomonedas, hablamos de que los instrumentos financieros que ya conocemos a día de hoy, deuda, equity, etcétera, podamos emitirlo en un formato de token para que gocen de los beneficios, de las características que da la tecnología blockchain. Y, por supuesto, dentro de un marco regulatorio claro, con unas reglas de juego indudables para que nadie asuma riesgos, como ha ocurrido, por ejemplo, con nuestros homólogos americanos, que han hecho operaciones, han innovado, pero luego llega la SEC y les tira de las orejas, ¿no? En este caso, Europa, la Comisión Europea, lo que quiere es que las reglas de juego queden claras desde el principio, pudiendo ser a veces pues, una barra de entrada, por lo menos para jugadores más pequeños, pero dejando muy claro a las instituciones financieras cómo deben actuar con este tipo de activos. Al final aquí, bueno, pues simplemente lo que hablamos es de utilizar la tecnología en un contexto regulatorio para los instrumentos financieros que ya conocemos. También en España, ya en 2023, hay una transposición de este mismo régimen piloto en la nueva Ley de Mercados y Valores y Servicios de Inversión, donde aquí pues bueno, se le llama TRD, si busquéis esta ley, no busquéis blockchain, no busquéis token, no busquéis DLT, buscad TRD, tecnología de registro distribuido, en la cual se le aplica la misma validez que a las anotaciones en cuenta. De manera que, pues bueno, podemos hablar ya de una manera en la cual tenemos, incluso en España, la ley clara de cómo hacer esto. Y solamente había un punto que nos faltaba, que era el de la SERIR, las entidades responsables de inscripción y registro. Porque aquí lo que se ha hecho desde España es decir, bueno, como yo no sé de blockchain, lo que quiero es nombrar una figura, que tienen que ser pues, entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, y quiero que sean ellos los responsables de esa blockchain. A mí que no me cuenten nada de cómo se hace. Quiero que haya alguien que se responsabilice de lo que pasa con esos instrumentos financieros tokenizados. En España ya tenemos dos SERIR. De manera que, bueno, pues esta figura de notario digital, que era el único punto de fricción que faltaba para poder hacer emisiones tokenizadas, ya está resuelto. Es decir, que ya tenemos un contexto regulatorio muy claro de cómo hacer las cosas. Tenemos la promesa que nos viene de Estados Unidos, ¿no? de 2 a 30 trillones de dólares. Y bueno, pues parece que vamos camino a un mercado que ya se va abriendo. Y es que se sigue combinando con los instrumentos financieros o activos digitales públicos, ¿no? como pueden ser las criptomonedas o las famosas stablecoins, que tienen también su regulación propia en Europa con MiCA, Marketing Crypto Assets, que principalmente busca regular pues, cómo se comercializan las criptomonedas, proteger a los inversores y hacer especial énfasis a las stablecoins, que vienen a ser criptomonedas, básicamente, que representan uno a uno el valor del euro, del dólar o de otras monedas para que puedan ser operadas en un contexto blockchain o un contexto de tokenización. Y al final, pensándolo bien, y esto lo hablaba con un amigo financiero, si esto no deja de ser más que una evolución de lo que ya conocíamos. De alguna manera empezamos, ¿no? hace cientos de años ya con los valores en papel que se guardaban en la caja fuerte de un banco y esa era la labor principal de una institución financiera. Con la tecnología pasamos a tener las anotaciones en cuenta, a digitalizar de alguna forma el sistema financiero y esto no deja de ser una nueva evolución de estos mismos instrumentos, pero corriendo en unos nuevos raíles en los cuales pueden ir más rápido, pueden funcionar mejor y pueden tener características pues, mucho más interesantes. Y, como decía un poeta vasco, Gabriel Zelaya, todo está por inventar. Por tanto, los límites de la imaginación son muy pocos y teniendo ya todos los ingredientes de la receta solo nos queda preparar un buen plato. Y eso es todo.